Un cordial saludo a ti, fanático que consume nuestro contenido en este tu canal, Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. Si te gustan estos contenidos que estamos haciendo, dale me gusta y compártelo a través de tus redes sociales para incrementar la comunidad de los fanáticos de el Old School Wrestling. Este domingo, el 20 de julio, IWA estará presentando su evento Summer Attitude 2025 en el estadio de Alfonso Solá Morales de Caguas. Y el evento estelar, el campeón de la Triple Corona, John Hawkins, se estará enfrentando a Manny Ferno en una lucha con el ring rodeado de fuego. Una modalidad de lucha que hace unos 15 años no veíamos. Y hoy, para hablar de esto y de la historia de las luchas de fuego a través de los años en la lucha libre puertorriqueña, nuestro amigo Benji Torres. Benji, ¿cómo estás? Todo bien, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Benji, en los últimos años, Manny Ferno ha sido protagonista en la IWA de grandes momentos. Recuerdo esa rivalidad que tuvo con el Invader cuando el Invader culmina con la coronación del Invader como campeón del IWA. Luego lo veo en una lucha de alambre de púa, lucha importante con Sabio Vega. También tuvo una lucha épica con Pedro Portillo el año pasado en la Pepín Cestero de Bayamón. Era una lucha, creo que fue callejera. eh, y ahora tiene esa lucha con John Hawkins con el ring rodeado de fuego este próximo domingo en Ley Delfonso Solá Morales de Cagua. Sí, como tú dices, Manny Ferno en los últimos años eh, ha sido prácticamente la persona dominante o protagonista en la IWA. Los nombres que tú mencionaste, el Invader número uno, Sabio Vega, Pedro Portillo, también tuvo unos asuntitos con el Bronco número uno Sí. y más reciente BJ. Y esta vez pues va a ser parte de la historia nuevamente cuando luego de 15 años vuelva a ser protagonista de una lucha con el río rodeado de fuego. Manifer no va a estar en los libros de la historia de la lucha libre de Puerto Rico, nuevamente. Y estuvimos haciendo un research de lo que es la historia de las luchas con el ring rodeado de fuego en Puerto Rico y tengo que confesar que yo creía que eran cuatro o cinco, pero No, no, son unas cuantitas más. yo pensaba que eran también más o menos, ponle dos o tres más, pero han salido buscando en la historia y verificando, son unas cuantas más. Oye, vamos a empezar con la primera. En 1985, el Invader número uno en la cancha de Jotecho de Caguas se enfrenta al guerrillero El Vikingo en una lucha con el ring rodeado de fuego el 16 de noviembre de 1985. ¿Qué recuerdas tú de esa época? Eh, los momentos de aquella rivalidad de los pastores con los invaders, cuando los pastores lastiman al Invader 1, lastiman al Invader 2, prácticamente a todos los invaders, estaban haciendo estragos aquí en Puerto Rico, manejados en aquel entonces por el Vikingo, luego de la partida de su manejador John Boyd. Eh, y el Vikingo, luego de toda esa rivalidad y ese sufrimiento que los pastores le hicieron pasar a los luchadores boricuas, era el que tenía que pagar por eso. Y eh, se, pues, se cuadró esta lucha con el ring rodeado de fuego, una lucha histórica y fue la primera lucha con el ring de fuego en Puerto Rico, traída por el Vikingo, quien según la historia ya en su país había sido protagonista de este tipo de lucha. Yo recuerdo, ¿verdad? Esos sucesos cuando en televisión, en una lucha grabada para televisión en la Pepín Cestero, los pastores en la historia le rompen el brazo al Invader. También recuerdo cuando el Invader vino en busca de venganza, muchas carteleras a través de todo Puerto Rico, pero recuerdo ese estadio Gran Bison en La Venganza lleno, repleto, mano, no cabía un alma más. También recuerdo en una lucha donde uno de los pastores, no recuerdo si era Luke Williams, no podía estar en los predios donde era la lucha, fue en el Gran Bison. Y yo recuerdo que cuando el Invader tenía a Bush Miller, lo tenía ya a punto de nada, de repente de allá de uno de los files, no recuerdo si fue el right field o el left field, sale Luke Williams. Y cuando va a acercarse al Invader, el Invader le mete el puño al corazón y eso se quería caer. Luego el Invader, recuerdo también que el Invader entraba enmascarado como un personaje misterioso
siempre las luchas de los pastores. Y entonces siempre el guerrillero vikingo decía que era el rockero Alpérez, que se fue molesto porque ellos lo lastimaron. Y luego en Guaynabo fue que sucede que hubo hasta un medio conato de motín, ya que el Invader pues, fue descubierto y se formó un revuelo entre ambos camerinos. Y después de ahí es que también sale que el cierre de temporada iban a dilucidar esa rivalidad, Carlos Colón Y y el el Invader Invader contra número los 2. pastores en una lucha de ambulancia. Cierre de temporada lleno total. Lleno total. Una mega cartelera ese día allí en el Bison en San Juan. La lucha fue bien cortita, la lucha con el Ring de Fuego duró alrededor de 5 minutos. Me imagino que hay que tenerlos en su sitio para Sí, coger ese sí. calentón, Me ¿oíste? imagino, sí, era la primera vez aquí en Puerto Rico. Ya el Vikingo había tenido experiencia, el Invader no, pero pues no dudamos de los que conocemos al Invader número 1. En aquel momento iba a todas prácticamente, todo tipo de luchas. Y fue una lucha corta, sí, eso lo recordamos. Sí. Oye, esta lucha, la segunda lucha con el ring rodeado de fuego, tuve que buscar ayuda de algunos colegas, porque pues me decían, pero no estaba seguro hasta que sí lo corroboramos. Quiero que el señor director nos ponche una cartelera que indica de que eso sucedió. Y es que en el mes pabellón de Guaynabo, el 14 de marzo de 1987, los hermanos John Blood se enfrentaron a Bob Hefferman y el Gran Mendoza en una lucha Indian Strap Match y con el ring rodeado de fuego. Dos estipulaciones bastante raras de que pasen. Los hermanos Jones en aquel momento estaban calientes. Mendoza y Hefferman, una pareja nueva que se había formado, campeones de Norteamérica en pareja. Una de las riñas que tuvieron los Yomblos en Puerto Rico y que desató esa lucha con el ring rodeado de fuego y a la misma vez Indian Strap Match con las correas indias tocando las cuatro esquinas. Vamos para el año 1988. La tercera lucha lo fue en aniversario 88, donde Carlos Colón se estuvo enfrentando a Hércules Ayala. Y yo recuerdo que en el mes de julio, Hércules Ayala ganó su tercer reinado como campeón universal en Arecibo, con ayuda de Ronstar. Y luego de ahí, Carlos se enfrascó en unas luchas con Ronstar, le quitó el campeonato a la televisión. Pasó lo que sucedió en los WWC Awards, cuando Hércules Ayala golpea a la esposa de Carlos Colón y también a Carlos Colón y se le quitó el campeonato universal y desembocó en esa lucha de Carlos Colón y Hércules Ayala con el ring rodeado de fuego en el aniversario 88. Ese año el campeonato universal no estuvo en juego, estaba congelado. Noche memorable. Esa fue la noche que se celebró el evento en dos estadios, si no me equivoco. Había gente en el Lubriel, había cartelera en el Lubriel y en el Rubén Rodríguez, lleno total. Eh, Situaciones que pasaban en ese momento, había dudas y Capitol nuevamente llenó ese coliseo. Carlos y Hércules Ayala, eh, que para mí fue una de las mejores riñas en la historia de la lucha libre de Puerto Rico, cuando esos dos señores se enfrentaban. Lucha de fuego. Carlos salió por la puerta ancha, si mal no recuerdo, Sí, pero fue un luchón. eh, la lucha fue bastante larguita, no fue una lucha corta. Tremenda lucha, la gente se vivió ese momento y como tú dijiste, era un aniversario raro, una lucha estelar rara porque el campeonato universal no estaba en juego en una lucha entre esos dos archienemigos. sí, sí. Y vamos con el cuarto encuentro. Fue en el año 1990, específicamente el día de Navidad, 25 de diciembre de 1990, cuando los supermédicos se enfrentan a Eric Embry y a Rick Valentine. Eric Embry había regresado a Puerto Rico meses antes, hizo pareja con Rick Valentine. En aquel momento eran manejados por la Monster Reaper. Los supermédicos tienen una riña con ellos. Estaba Sacha con ellos. No se acuerden de Sacha, una luchadora de las pioneras en Puerto Rico. Tuvieron esa riña. Embry o Rick Valentine intentó quemar a uno de los médicos semanas antes. Y de ahí vino esa lucha con el Río Rodeado de Fuego en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Cierre de temporada, un 25 de diciembre. Bastante tarde para un cierre de temporada. Siempre lo hacen un poquito más temprano. Lucha memorable. Los supermédicos, Eric Embry, que era un villanazo, un rudo natural que sabía cómo
menear las masas. Imagínenselo en esa lucha con el ring de fuego. Para mí, una de las mejores de esa categoría. Sí, y ahí para abundar un poco, el 15 de diciembre, en un encuentro por los campeonatos en pareja del Caribe, Del Caribe. fue que Eric Embry quemó a uno de los supermédicos. Exactamente. Eric Y Embry, ganaron los campeonatos del Caribe en esa noche Eric Embry y Rick Valentine. Eric Embry, para mí, antes que llegara a Chiquistal, el rudo más salvaje que había en Puerto Rico. Y regresó años después, eso fue en el 90, si no me equivoco. Sí, Y seguía siendo despiadado, odiado, el rubio platinado. la quinta lucha con el ring rodeado de fuego lo fue en la AWF. Esa rivalidad de TNT y Huracán Castillo Jr. Desembocó en el aniversario de la AWF en esa lucha debido a esa rivalidad que ambos tuvieron y que Huracán Castillo pasó de las rayas a algo personal y familiar, ya que él se pasaba insinuándose a la esposa de TNT y TNT estuvo buscando cómo Huracán Castillo había sido suspendido porque había atacado a la esposa de TNT Sí, y recordamos. TNT pidió que le quitaran la sanción hasta que al final se da esa lucha en el primer aniversario de la AWF en el Sixto Escobar, el estadio Sixto Escobar. San Juan. Sí, Huracán Castillo en esos momentos caliente, había dado el brinco al All Star Wrestling, en esos momentos era campeón de las Américas, si mal no recuerdo, una riña salvaje con TNT, como tú mencionaste, situaciones que fueron un poquito fuera de control, Castillo insinuándosela a la esposa de TNT en aquel momento, y esa fue la petición del Karateka Ninja, una lucha con el ring de fuego, éxito que tuvo la All Star, la AWF en esa noche, lucha estelar de ese aniversario de la AWF. Oye, y no pasaron, yo creo que no pasaron semanas y se dio otra lucha con el ring rodeado de fuego el mismo año, 1992. No recuerdo en dónde se presentó esa lucha, pero sus integrantes lo fueron Hugo Sabinovich enfrentándose a Barrabás. Hugo Sabinovich y Barrabás, una riña de 7, 8 años antes, volvió a hacer mella allí en la AWF. Si no me equivoco, esa lucha yo creo que fue en la Pepín Cestero. No estoy seguro, No estoy pero seguro, pero sí. Barrabás todavía en esa época, 1991, 92, dando eh, muestras de que le quedaba a Hugo Sabinovich, la fajetería ambulante. Eh, Tremenda lucha. la séptima lucha, luego de 2 años de haber participado en una lucha de fuego en el año 92, en el año 94, Huracán Castillo Jr. vuelve a ser protagonista enfrentándose a Eddie Gilbert. Todos sabemos que Eddie Gilbert le quemó el rostro, ¿verdad? En la historia le quemó el rostro a Huracán Castillo y después Huracán Castillo vino a buscar venganza y en esa semana de aniversario 94 se dio ese encuentro. Semanas antes, Castillo, Eddie Gilbert y Dodge Mantel eran parte de un grupo, hubo roces entre ellos, todo empezado por Dodge Mantel, mencionando a Huracán Castillo padre, terminó la riña entre Hostoff, Eddie Gilbert, en paz descanse, y Castillo. Castillo un rudo probado y Hostoff, Eddie Gilbert un rudo probado a nivel internacional. Eh, Todos nos acordamos de aquella escena donde Castillo salía en las entrevistas con la cara quemada. Sí. Luego del intento de Hostoff, Eddie Gilbert. Aniversario 94. Parte de esa cartelera, Estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón. Dos huellas machos en una misma cueva. En ese caso, en un mismo infierno. Oye, y jugó un tremendo papel la esposa de Huracán Castillo. Sí. El doctor, el profesor Eliu González le hizo Sí. unas cuantas entrevistas y la vez que, ¿verdad? Cuando lo quemaron ahí en Caguas, tremendo, ella hizo su trabajo. Sí, y Castillo venía de prácticamente de días antes de ser rudo. Y Ujú, ese ataque fue el que ayudó a que la gente se envolviera ujú. con Castillo, que venía de estar bien caliente con el público tiempo reciente. Exacto. Y también esa unión que hubo entre Rey González y él, Exacto. porque en Sí, una que Castillo quedó solo, fue en Caguas, en exacto. el ring, y Rey González fue el único que sacó la cara por él, hubo un careo entre ellos, hablaron y
como siempre hacen. Rey le dijo que si lo traicionaba, se les iba a ver con él, y así hicieron pareja Exactamente. y se enfrentaron a ese ejército de Joe Don Sumi, a la familia. La familia. Sí, sí. Y año 1994. Luego pasan 9 años y se da ese mismo tipo de lucha en WWC, y esta vez Víctor Jovica se enfrenta al Bronco número 1. Momentos donde el Bronco estaba prácticamente dominando, nuevo talento en la empresa. El Bronco estaba prácticamente quedándose con toda la compañía. En aquel momento los ídolos de Puerto Rico eran Carly y Eddie Colón. Había mucho talento subiendo. Había una historia de la venta o compra de la compañía. Víctor Jovica en guerra con el Bronco en aquel momento la WWC, y desencadenó, tuvieron muchas luchas callejeras, creo que encadenados, si mal no recuerdo, Sí. pero eso todo culminó en esa lucha con el Ring Dado de Fuego entre el Bronco y Víctor Jovica, que ya no estaba pues tan activo como antes, pero fue una tremenda lucha. Incluso en entrevistas que le han hecho al Bronco, menciona esa lucha como una de sus más memorables. Eh, Sobre lo duro que Jovica había salido esa noche, y fue una lucha bastante memorable. El Bronco número 1 contra Víctor Jovica. Sí, eso fue en el año 2003, si no me equivoco, fue en agosto del 2003, luego de que el Bronco trajo también la invasión La invasión dominicana, donde dominicana, estuvieron exactamente. los Broncos, él trajo a Sabu, Sabu. sí, WWC, por lo menos en ese renglón también le hizo, peleó duro con IWA en ese año 2003. Sí, ellos empezaron a tener mucho talento de la República Dominicana, talento que independiente en ese momento. En ese momento WCW había recién desaparecido. Lo mismo ECW, había mucho talento, Sabu, Sandman, Boss Mahoney. Empezaron a venir a Puerto Rico, y también el Bronco empezó a subir talento que estaba en luchas preliminares, empezaron Sí. a emerger, y WWC, gracias al Bronco, pudieron mantenerse hasta el sol de hoy. En ese aniversario, Carly Colón se enfrentó a Mike Awesome. A Mike Awesome, sí, ese fue el último aniversario de Carly antes de firmar con WWE. Sí, entonces, 19 años atrás, IWA presenta la primera lucha con el ring rodeado de fuego, y fue por el campeonato hardcore, y sus protagonistas lo fueron el hombre con la fuerza de 10, Mr. Big, enfrentándose a Slash Venom. Y tuve la oportunidad de hablar con Big antes de que estuvimos haciendo este programa, y le pregunté y hablamos un ratito, y él me explicó también que había otra estipulación, y era que el que perdiera tenía que irse de Puerto Rico. Y Mr. Big ganó la lucha. Okay, muy interesante. Esa parte no la recordaba. También me dijo que hubo algunos momentos en esa lucha porque hubo demasiado humo, y ellos tuvieron que ser tratados luego de la lucha. Inhalaron bastante humo, y lo voy a dejar ahí porque yo quiero que él mismo lo explique. Más tarde vamos a hablar y él va a contarnos sobre esa experiencia. Y usualmente los que hemos visto ese tipo de lucha, ya llega un momento en que la lucha, el humo empieza a bajar y empieza a apagar, y ese día eso no sucedió. En el año 2010, los protagonistas de esa lucha fue en WWC, fueron Orlando Colón y Rey González. Orlando Colón, el último de los Colón que, pues, su riña con Rey González, que todos saben dónde terminó, en un aniversario con La Pesadilla. Tuvieron una riña por prácticamente todo Puerto Rico por meses. Y esa lucha era una lucha de las que, como comentamos al principio, no nos acordábamos de ella. Buscando información, apareció. Una lucha bastante accidentada por cosas que pasaron allí. Pero dos grandes, Rey González, todo el mundo sabe quién es, y Orlando Colón, estrella internacional. Y cabe destacar que años después, aunque no fue una lucha de fuego, en la UE hubo una lucha de diferentes estaciones. En el WrestleFest, Mike Mendoza contra Orlando Colón, y Orlando Colón recibió unas quemaduras duras, creo que lo tiraron de una mesa que había fuego, y se lastimó.
Estuvo quemadito. Esa fue en el Tito Puente, si no me En equivoco, el, ¿verdad? en el anfiteatro Tito anfiteatro Puente. Tito Puente, sí, 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 sí. exactamente. Sí, es Sí. cierto, No, recordamos eso. no, es un asterisco porque la lucha no fue Sí, rodeada no de fue de fuego, fuego, pero pero hubo, hubo un cameo. hubo un exactamente. Sí. Oye, entonces después en el año 2010, es esa última lucha que fue estipulada como ring rodeado de fuego. Entonces van 15 años que no vemos un encuentro con el ring rodeado de fuego, y este fin de semana, el domingo, la IWA va a presentarnos a Manny Inferno contra The Great John Hawkins. Nos preguntamos por qué 15 años después en 15 años no hubo ese tipo de lucha, conociendo el mercado de la lucha libre en Puerto Rico, lo que pues le gusta al fanático. Pero nada, la vamos a tener de vuelta este próximo Domingo. domingo en la IWA Summer Attitude, en el Solá Morales de Cagua. Solá Morales de Caguas, los boletos se están vendiendo en Viatix, y esperemos, ¿verdad?, que sea una buena cartelera, y que la fanaticada asista, porque este domingo no hay excusa, porque el sábado hay cartelera de WC en Ponce, y el domingo sería en el Solá Morales, la IWA. Y enfatizamos, debe ser tremenda lucha viendo los protagonistas. John Hawkins, que está caliente, el campeón triple corona, prácticamente la cara de la compañía, contra Manny Inferno, que a mi entender es prácticamente el hombre que ha cargado esa compañía en los últimos 5 o 6 años. Creo que para ese tipo de lucha, como fanático, opinión de fanático, creo que no hay dos personas que pueden llevar esa lucha mejor en la IWA en estos momentos que esas dos personas. Sí, Manny Inferno es el hombre franquicia de El la, hombre de la franquicia de la empresa. IWA. Exactamente. Tengo que darle las gracias a dos personas, dos amigos, el amigo Jesús Salas y el amigo Juan Carlos González, que nos ayudaron a escudriñar algunos datos que faltaban, y les damos las gracias por eso. Bueno, Creo que sí. no tenemos tiempo para más. Benji, gracias por venir aquí y hacer este contenido con nosotros. Seguro que sí. Yo al principio creía que eran 5 o 6 luchas nada más, pero mira, Sí, resultaron 10. en las conversaciones buscando y buscando, cada vez salía una, inclusive hasta horas antes de este programa seguían apareciendo. Porque todas, por lo menos todas fueron corroboradas que existieron, porque escuchamos algunas otras cosas, pero no pudimos corroborar, pues entonces no la pudimos incluir. No, y nos imaginamos si hay algún dato que pruebe que hay alguna otra más. Fantástico. Sí, sí. Déjenos en los comentarios si ustedes recuerdan que hubo alguna lucha con el ring rodeado de fuego que no cubrimos. Lo puede decir en los comentarios y lo leeremos, y haremos el anuncio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Suscríbase a este su canal, Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, para que comparta todo este contenido histórico audiovisual a través de sus redes sociales. También estamos en Facebook como Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, y en Instagram como Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, Historia de la Lucha Libre _PR. Este es tu amigo Javier Benji Torres, y tenemos al pulpo John Rivera en las cámaras y controles, que les decimos hasta un próximo contenido.